Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, fiesta de la transfiguración del Señor Jesucristo según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo desde 1 hasta 9. En aquel tiempo, el Señor Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos a una montaña alta. Ahí, en presencia de ellos, se transfiguró. Su rostro empezó a brillar como el sol, y su ropa se hizo blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro se dirigió a Jesús y le dijo: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, voy a hacer aquí 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz que venía de la nube dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se prostraron rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les ordenó: Levántense, no teman. Levantaron la vista, pero no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras ellos bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No le cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. El texto es maravilloso, muy bien conocido. Lastimosamente, la versión litúrgica, con su introducción litúrgica en aquel tiempo, nos cortó el comienzo literal que encontramos en este texto, porque el texto en el Evangelio de San Mateo no empieza diciendo en aquel tiempo el Señor Jesús tomó, sino que 6 días después. No es simplemente una notación cronológica, no hubiera tenido sentido, no habría tenido importancia. ¿Qué significa 6 días después? Para entenderlo hay que dar vuelta a la página y ver que había pasado 6 días antes. 6 días antes Jesús había preguntado a sus discípulos quién dice la gente que yo soy. Y ellos le habían respondido cosa diferente, por algunos Elías, por otro Jeremías, por otro uno de los antiguos profetas, y Jesús al final le había preguntado: pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro, encargándose como portavoz, había respondido correctamente: tú eres el Cristo de Dios. Solamente que cuando inmediatamente después Jesús había tratado de explicarle qué significa ser el Cristo, es decir, no venir como se esperaba el pueblo para imponer, para edificar el reino de Dios con la fuerza, incluso con la violencia, sino para cargarse de toda la violencia que hay en el mundo, violencia que es el fruto del pecado. Jesús destruirá el pecado y la muerte precisamente cargándose de la violencia, destruyéndola en la cruz. Jesús morirá para matar a la cruz, para matar la muerte, y resucitará definitivamente para que ya no pueda existir la muerte. Bueno, en todo esto, Pedro había reaccionado de manera equivocada, diciéndole: jamás te pase esto. Y Jesús lo había regañado duro. La cosa es famosa, creo que todos lo sabemos: vuelve a ponerte atrás de mí, Satanás. Lo había llamado Satanás, es decir, el tentador, el que trata de hacer desviar a la gente del camino de Dios. 6 días después, evidentemente, Jesús había pasado 6 días pensando con preocupación a lo que estaban entendiendo, mejor dicho, no entendiendo los discípulos.
y lo que hubiera podido pasar precisamente en el momento supremo de su pasión y muerte antes que la resurrección. Así que Jesús decidió preparar a un grupito más restrecho, es decir, los tres, Pedro, Juan y Santiago, para que se encargaran al momento crucial de la fe de sus hermanos. Sabemos perfectamente que eso no pasará inmediatamente el Viernes Santo, como tal vez hubiera esperado el Señor Jesús, que precisamente en el momento tremendo de la desilusión, viéndolo morir en la cruz, los tres hubieran podido confirmar, confortar la fe de los otros. Sabemos en cambio que Pedro lo renegará por 3 veces y todos escaparon, incluso Santiago y Juan, pero sí, después de su resurrección serán las columnas de la fe de la iglesia primitiva. En este sentido, entonces, Jesús le hace experimentar una experiencia mística, le regala esta visión. En el trasfondo, el texto recuerda perfectamente la simbología la misma, la experiencia de Moisés cuando subió al monte Sinaí para la alianza con Yahvé. Tenemos el monte, tenemos la nube, tenemos la palabra de Dios, tenemos el miedo de los humanos, en este caso de los discípulos, es decir, que los elementos son los mismos de la teofanía del Sinaí. Teofanía significa revelación de Dios. En este caso, pero, el que se revela más directamente es el Señor Jesús. Ni siquiera el tiempo de llegar en la cumbre de este monte, que Jesús empieza a transfigurarse, su rostro es luminoso, es una anticipación de la Pascua, incluso su ropa se convierte en blanquísima. El blanco, lo recordaremos, es el color de la resurrección. Los ángeles estarán vestidos de blanco. Jesús mismo siempre lo representamos con este color porque es el color de la trascendencia. Bueno, en este momento, junto a Jesús, aparecen 2 figuras fundamentales del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés, que representa a la Torá, es decir, la enseñanza. Nosotros normalmente la traducimos con la palabra ley, significa los 5 primeros libros de la Biblia, los que nosotros llamamos el Pentateuco, y por otro lado, Elías, considerado el padre de la profecía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para no dejarnos escandalizar frente a un Mesías crucificado, y al contrario, para entender el sentido de esta muerte, el valor soteriológico que significa de salvación que tiene por toda la humanidad, esta muerte en cruz del Hijo del hombre, del Hijo de Dios, bueno, tenemos que dejarnos formar por la Torá, por la enseñanza de Moisés y por toda la palabra de los profetas. ¿Por qué? Porque exactamente el Antiguo Testamento es la gran preparación que Dios hizo a la misión de su Hijo. Cristo es el cumplimiento de esta gran obra de salvación que Dios venía realizando desde hace unos siglos y que en definitiva esta primera parte, precisamente lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, nos ayuda a entender, siendo profecía, es decir, palabra de Dios, a entender el sentido salvífico de la muerte de Cristo, en vista evidentemente de su resurrección.
ma aún más fuerte que la presencia de los dos con su testimonio. No olvidamos que por la ley era válido un testimonio en un proceso solamente cuando se podían presentar a dos testigos. Más alto que el testigo de estos dos testigos, más alto que el testimonio de Moisés y Elías, interviene el mismo Dios con su supremo testimonio. Él dice que este es mi hijo amado en quien me complazco. Complazco no significa simplemente que estoy contento de él, sino que me reflejo en él. Cristo es el auténtico revelador del Padre. Nadie puede ver a Dios, nadie vio a Dios, pero nosotros podemos ver a Dios y conocerlo mirando a Jesús, porque Jesús es el revelador perfecto del Padre y con una palabra sola, el Padre formula el mandamiento que resume todos los mandamientos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Escúchenlo. Bueno, aquí tenemos realmente una anticipación de lo que será la Pascua y también una instrucción sobre cómo nosotros podemos vivir también nuestra personal experiencia de encuentro con el Cristo resucitado. Como si aquel día fuimos nosotros también a la montaña junto con Jesús y estuvimos ahí con los tres, más aún como si la mañana de la resurrección o la noche del mismo día fuimos con María Magdalena, las mujeres, a la madrugada, al sepulcro, o con los discípulos en el cenáculo por la tarde. Es decir, como nosotros también podemos encontrar directamente, personalmente, al Señor Jesucristo resucitado. Y cómo es el Padre que lo dice, escuchándolo. Realmente no era la primera vez que el Padre decía esta palabra. Ya habíamos escuchado estas mismas palabras de Dios en el momento que Jesús estaba saliendo del río Jordán después de haber recibido el bautismo por mano de Juan el Bautista. En aquel día, la palabra del Padre estaba dirigida directamente al Señor Jesús. Tú eres mi hijo elegido. Ahora está dirigida a los tres discípulos y a nosotros también, en un caso y en el otro, pero evidentemente se trata del mismo mensaje, es decir, del testimonio supremo del Padre, de Dios, dirigido a la humanidad, para que mirando a Jesús, encontrándolo, puedan reconocer en él la presencia del Padre y escuchándolo y poniendo en práctica lo que Jesús dice e enseña, recibir la salvación por medio de él. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hay una tercera vez en los Evangelios, en este caso será el segundo capítulo del Evangelio de San Juan, donde escuchamos las mismas palabras. En este caso, no será Dios a pronunciarla, sino que María Santísima, dirigiéndose a los sirvientes en la boda de Caná, pero por medio de ellos dirigiéndose a todos los discípulos de toda época y por eso nosotros también, María también dice, hagan lo que Jesús le dirá. Y por esa razón tratamos hoy y siempre de escuchar la palabra de Jesús, de darle un tiempo para escucharlo y sobre todo tratamos de ponerla en práctica.